¿Qué tal, queridos alumnos? Continuamos con el Evangelio según Jesucristo, la clase número 6. Bueno, en esta primera parte de esta clase veremos predicando el Evangelio en otras culturas. Nosotros, al ser latinos, de repente no vemos más allá del idioma español, pero hay que entender que hay más culturas, más civilizaciones, y que todo el mundo, hermano, literalmente el mandato de Dios fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso incluye Asia, África, Europa, Oceanía, los esquimales, la tribu más lejos que usted se imagine. Bueno, esa tribu necesita alcanzar el Evangelio. Hoy vamos a ver de diversos siervos y diversos métodos que ellos usaron para alcanzar con el Evangelio a las culturas donde ellos fueron. La introducción es la siguiente. La gran comisión es global. La idea de Cristo es que el muro fuera alcanzado. De hecho, la iglesia primitiva lo logró. ¡Qué tremendo! No tenían internet, camionetas, computadoras, laptop, seminarios bíblicos en línea. No tenían nada de eso. Mas, sin embargo, la iglesia primitiva logró que todo el mundo conocido por ellos conocieran del Señor. Tenía el poder de Dios, es lo que nos falta, yo creo. Pero Pablo llegó a decir: todo lo he llenado con el Evangelio. El deseo de Dios es alcanzar a todos los posibles países, culturas e idiomas. En esta clase veremos algunos testimonios, ejemplos de cómo se llevó el Evangelio a otras culturas. Uno de los libros que más me encantan, que he leído, se llama Hijo de Paz. Es el testimonio del misionero Don Richardson con los Sagui. Los misioneros Richardson responden al llamado de Cristo en sus vidas, se arriesgan a ir a una selva habitada por uno de los pueblos nativos más primitivos del mundo. Con un esfuerzo increíble llegan a aprender el idioma local, pero para su sorpresa, entre los Sagui, la traición era una virtud. Entonces, cuando el misionero Richardson presenta la historia de Cristo, el que fue el héroe fue Judas. El ideal completo de los Sagui era el que Judas traicionó a Jesús. Richardson no sabía qué hacer y oró suplicándole a Dios que le diera la llave para encontrar la manera de llegar al corazón de esa gente y les pudiera hacer entender la gran diferencia entre ser enemigos y la traición, actos que son totalmente pecaminosos, y para que entendieran la santidad y el amor de Dios. Pero sin solución las dificultades se presentaron, desencadenándose una guerra aldea contra aldea. Pero la intervención de Dios logró un milagro y Richardson llegó a presenciar cómo las tribus enemigas hicieron la paz. Cada uno de los padres de los clanes tomó a uno de sus bebés y lo entregó en manos de una tribu contraria. Un papá de familia de la tribu agarra a su bebé y se lo da a la tribu con la que tenía guerra. A su vez, el que tenía guerra con él le da a su bebé. Cada aldea adoptó a un niño de la aldea contraria y de ahí en adelante tenía derecho de representar al otro grupo en su propia aldea. Todos los habitantes pusieron las manos sobre el hijo de paz que les había sido entregado y concertaron una paz que, de acuerdo a la tradición, no podía ser violada por la traición. O sea, la única manera, fíjate, el único que podía tener una verdadera paz entre ellos era ese hijo de paz, que no podía ni traicionarlo. Ahí Dios le dio la llave al misionero para entender el corazón de los Sagui y puedan llegar a entender ese amor. Tendiendo un puente sobre el abismo que los hombres habían puesto entre ellos y Dios, él envió a Jesús, su amado hijo, a ofrecer paz a sus enemigos. Según la concepción de los Sagui, cualquier posibilidad de paz habría sido anulada, pero el amor de Dios logró triunfar sobre el odio de los seres humanos. Ahora, justamente en eso, el misionero lo adaptó y dijo: bueno, Jesús es nuestro hijo de paz. Ese hijo trae una paz temporal, pero Jesucristo vino y nos dio una paz eterna. Es así que muchos Sagui llegaron a comprender el mensaje de Cristo y abrieron su corazón. La guerra al final terminó, las vidas fueron cambiadas y una iglesia se fundó. Wikipedia habla de ellos como los Sagui son una tribu, un pueblo tribal de Nueva Guinea Occidental. Ellos eran conocidos por ser caníbales y cazadores de cabezas de hasta 1950. Desde entonces, dice una enciclopedia secular,
muchos de la tribu se han convertido al cristianismo y han edificado el grupo más grande del mundo. Fíjate qué tremendo. Se volvieron tan afectos a Dios que edificaron una gran iglesia ahí. El misionero Don Richardson, que vio en Terzahui, escribió una experiencia llamada Hijo de Paz. En base a eso, o sea, el misionero Richardson escribió un libro basado en esa experiencia de cómo Jesús es el Hijo de Paz. Cómo este misionero le pidió a Dios la sabiduría para llegar con el evangelio. Él no pudo llegar con, número 1, somos pecadores, número 2, somos del infierno, número 3, Cristo pagó por nosotros, número 4, no. Él tuvo que pedir sabiduría a Dios. Va a haber veces, hermanos, que vamos a ser sacados de nuestra zona de confort a la hora de presentar el evangelio. Y tenemos que entender que la manera en la que lo presentamos no es la única, que va a haber veces que tenemos que pedir a Dios de su gracia. Por ejemplo, Jim Elliot y los Aucas. Jim Elliot es un caso muy conocido de un misionero que fue a Ecuador con los Aucas, y él evangelizaba a través de su avioneta. Para ganar la confianza de los Aucas, Jim Elliot volaba arriba de las aldeas y enviaba desde la avioneta regalos como dulces, hachas, lámparas, cosas que a los Aucas se les hacían novedosas. Los Aucas, hermanos, hicieron creer a Jim Elliot que eran amigos. Y Jim Elliot, hermanos, al ser engañado por los Aucas, aterriza en la aldea pensando que había cierta amistad ya a través de los regalos que les había dado, pero los Aucas, bajando del avión, lo mataron a él y a los compañeros que tenía, asesinándolos y dejando a 6 mujeres viudas. Las viudas se regresan a Estados Unidos, pero una viuda, hermanos, llamada Elizabeth Elliot, regresa, la esposa de Jim Elliot, regresa a predicar el evangelio a los Aucas de nuevo. Todos dijeron, estás loca, esos hombres mataron a tu esposo y vas a regresar a predicarles a esos hombres que mataron a tu esposo. Y esta hermana misionera regresó. Y los Aucas no podían entender cómo ella, después de que habían matado a su esposo, tuvo el amor y el valor de regresar y predicar el evangelio. Esa muestra de amor y de perdón tocó el corazón de los Aucas y trajo un avivamiento ahí con los Aucas. Y de hecho, Minkai, uno de los que mataron al esposo de Elizabeth Elliot, recibió a Cristo y muchos de ellos hasta se convirtieron en pastores. ¿Todo por qué? Porque una misionera decidió perdonar un agravio. No se amargó, no le echó la culpa a Dios. Ella usó eso a su favor para alcanzar a más gente. Como el perdón ahí fue un motor para que esta misionera pueda llegar con el evangelio a los Aucas. Pudieron haber leído la Biblia de los Aucas, pero lo que atrajo la atención de los Aucas fue como Elizabeth Elliot perdonó a los que mataron a su esposo y los ministró a tal punto de que ellos se convirtieron a Cristo. Sí, escuchó el evangelio, pero lo que más nos impactó fue cómo los perdonó y pudo regresar a vivir entre ellos y servirlos. Uno de los que más me gusta su testimonio es Hudson Taylor. Hudson Taylor es uno de mis misioneros favoritos. Él estudió para ser doctor allá en Inglaterra, pero él estudió para ser doctor, fíjense, motivado por servir. Si bien un doctor gana mucho dinero, él no estudió para ser doctor para ganar mucho dinero. Él quería irse de misionero a la China, pero sabía, hermanos, que él podía ser de bendición a través de ser médico. Hudson Taylor trabajó en China de 1832 a 1905. Después de un tiempo trabajando ahí, fíjate, se dio cuenta que su aspecto occidental no impactaba en la cultura china. Sabiendo eso, hermanos, él adoptó la vestimenta tradicional china y fue más eficaz. Qué tremendo. Como él se adoptó la vestimenta local de los chinos vieron esa empatía de Taylor hacia ellos y ellos respondieron al evangelio. Se estima, hermanos, que la iglesia actual de China, la iglesia cristiana de China, es fruto del esfuerzo misionero de Hudson Taylor. En China, hermanos, aunque usted no lo crea, hay más de 100 millones de cristianos ocultos. No pueden creer su fe plenamente, pero fruto de ese ministerio de Hudson Taylor son muchos de esos cristianos. O sea, la línea cristiana desde Hudson Taylor hasta ahí llega, hermanos. Hudson Taylor y muchos misioneros tuvieron que salir a través de la revolución de los Boxer que dio inicio a la guerra comunista con el movimiento de Mao Zedong. Pero muchos siguieron siendo cristianos ocultamente, por temor al gobierno, pero hoy se estima que en China hay más de 100 millones de cristianos, fruto de ese ministerio de Hudson Taylor, que impactó a los chinos
con su sola vestimenta. El solamente hecho de que Hudson Taylor dejara vestirse como un inglés y se vistiera como un chino, y que los chinos, él es uno de los nuestros, y escucharon más plenamente el evangelio, hermanos. Qué tremendo. Recuerdo ahorita a un pastor, hermanos, que y me asombra, hermanos, este pastor trabajando en el campo, en la sierra. Él no era el clásico pastor que llegaba, no, él ayudaba a sembrar, él ayudaba a cosechar, y él se ganó el respeto de esos campesinos, y los campesinos escuchaban más plenamente el evangelio, pero porque se los ganó con trabajo. A veces, como digo, el evangelio es más que evangelio. No es tanto lo que uno dice, sino lo que uno hace. Vamos a ver la estrategia misionera del apóstol Pablo, ¿ok? Primeramente, número 1, la visión misionera de Pablo. Su objetivo era que los gentiles llegaran a obedecer a Dios. Siguiente, su propósito. Tenía un objetivo, tenía un propósito. Predicar el evangelio donde Cristo no fuera conocido. ¿Okay? No se iba a lo papita, se iba a lo difícil. C, su estrategia, evangelizar ciudades populosas e influyentes. Eso es muy sabio, hermanos. No tiene nada malo ir a un rancho, nada de malo, pero si puedes ir a la ciudad y de ahí irte a los ranchos, es más sabio. C, su sostenimiento, ser encomendado por las iglesias fundadas hacia nuevas zonas. La iglesia local era responsable del sostenimiento de sus misioneros, eso es bíblico. Ya por último, hermanos, les comparto algo que yo me tocó vivir de cerca con un amigo mío, se llama Javier González Barbosa. Ahorita él está allá en el país de Nepal. Pero ¿sabe cuál fue su estrategia? En Nepal no puedes predicar libremente el evangelio. Puso un restaurante de comida mexicana en Nepal. Y a través de eso, hermanos, mucha gente llega, conoce la cultura mexicana, pero él les predica el evangelio, hermanos, y mucha gente ha recibido a Cristo. Cuando le digan, hermanos, que no se puede, hermanos, es cuestión de pedirle a Dios. El hermano se me hizo muy ingenioso. Él, de hecho, empezó con una fábrica de ropa, pero después el negocio lo cambió al restaurante porque sabía que podía más tener más impacto con el restaurante que con la fábrica de ropa, hermanos. Y bueno, hasta el día de hoy Dios lo está usando al hermano Javier González Barbosa allá en Nepal. Imagínense, hermanos, un mexicano en Nepal con un restaurante de comida predicando el evangelio en otras culturas, parte de esta clase del evangelio según Jesucristo número 6. Pero ahora, queridos hermanos, vamos a ver rápidamente alcanzando a las nuevas generaciones con el evangelio. Hermano, ¿no se le hace a usted increíble que hoy en día los jóvenes ya no quieren nada con Dios? Que llegan a cierta edad y se apartan del Señor. Es un hecho muy comprobado, hermanos, que el porcentaje de creyentes que se basa en la Biblia ha disminuido a un ritmo constante desde hace mucho. Por ejemplo, le voy a dar unas estadísticas de Estados Unidos. El 65% de los Boilers nacidos entre 1910 y 1946 son cristianos, el 65%. Luego el 35% de los boomers, los baby boomers, 1946 a 64, son cristianos. Bajó del 65% al 35%. Luego el 15% de los busters, nacidos entre 1965 y 1976, son cristianos. Bajó de 65 a 35 a 15. Y hoy se estima que solamente el 4% de los millennials son cristianos. Imagínense, en un siglo, bajó de un 65% a un 4%. ¿Qué pasó? Como resultado, hay un cambio de principios morales. Ahora tenemos música perversa, televisión perversa, 4.2 millones de sitios de pornografía en Internet, la legalización del matrimonio homosexual y el derecho de adopción de los homosexuales y lesbianas, la exclusión de los símbolos cristianos en los lugares públicos como los 10 mandamientos. Es bien sabido que allá en Estados Unidos los satanistas en Oklahoma se enojaron y quitaron el monumento a los 10 mandamientos y en lugar de eso pusieron una imagen de Satanás. La supresión de cualquier tipo de cristiandad y el divorcio entre los matrimonios. 1 de cada 2 matrimonios se divorcia. ¿Por qué los jóvenes dejan la iglesia? A, miembros adultos llevan vidas falsas. Es cierto, hermanos, es cierto. Muchos adultos llevan vidas
doctrinas falsas, y eso orilla a los jóvenes a no querer nada con Dios, porque el cristianismo les parece de gente hipócrita. B, la iglesia le da demasiada importancia a cosas no esenciales. Actitudes negativas, criticonas y sin sentimiento de miembros adultos. Líderes de la iglesia preocupados por la organización y no por las personas. Servicios aburridos y sin importancia. Los jóvenes no quieren ser hipócritas. La iglesia es muy estricta. Están atraídos por un estilo de vida diferente. No tienen verdaderos amigos en la iglesia. La iglesia, según no los deja pensar por sí mismos. Eso es un resultado de la encuesta. Yo quiero hablarle de 10 puntos dados por un amigo líder de jóvenes muy conocido de cómo alcanzar la nueva generación para Cristo. Número 1, debemos prepararnos para transmitir la palabra de Dios de manera fiel, tal y como nos ha sido enseñada. Hermanos, la Biblia es eterna, la Biblia es poderosa. Yo he visto que las reuniones de jóvenes parecen más juegos que reuniones bíblicas, hermano. La Biblia aplica, hermano, tanto a los jóvenes. Predique la Biblia. No estamos para entretener a los jóvenes, estamos para edificarlos. Créame, hermano, predique la Biblia, predique la palabra de Dios de manera fiel. Pues número 2, para poder transmitir la palabra de Dios con fidelidad, debemos conocer su palabra, debemos prepararnos. Hay mucha ignorancia. A veces vemos al líder de jóvenes como alguien que entretiene, no alguien como que edifica, y no. El líder de jóvenes debe ser alguien que edifica, que enseña a los jóvenes a orar. ¿Sabía, hermano, que puede enseñar a los jóvenes a orar, a leer su Biblia? Hermano, no, esto de la oración no es para viejitos, esto de la lectura bíblica no es para viejitos. ¿Sabía, hermano, que su líder de jóvenes debe ser alguien que los lleve a orar, a leer su Biblia, a ser edificados? Número 3, debo entender claramente el tiempo de que estoy viviendo, las cosas que están pasando alrededor, entender el contexto de que están viviendo los jóvenes. Estoy convencido de que muchos creyentes en nuestros días no tienen una conciencia clara de que el tiempo que se vive en el día de hoy de manera espiritual, eso hace que el creyente tome una posición de manera muy cómoda. Número 4, también es necesario ver que vivimos en tiempos de anarquía espiritual, que no tenemos una visión para la generación que viene. Debemos observar a quienes Dios está usando para avivar su obra y dándoles la responsabilidad de enseñar a la generación venidera. No hay un propósito de una enseñanza, se perdió, bueno. No, hermano, debe tener un propósito desde niños. Desde niños debemos guiarlos para el siguiente paso a la juventud. Tristemente hay iglesias que no tienen ese programa de jóvenes, de niños de edificar. Número 5, es indispensable entender que la familia es el semillero espiritual y moral de la siguiente generación. Número 6, estas convicciones es imposible desarrollarlas si no hay líderes que puedan apropiarse de verdades tan valiosas. Sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo que vistes, oíste, recibiste y oíste de mí, aprended de mí. Debemos ponernos realmente como un ejemplo, hermanos, para ellos. Hoy tenemos una generación de líderes cómodos, pensando más en sus comodidades, logros personales, que en vez de desarrollar primero cualidades de liderazgo en las personas a través del ejemplo. Necesitamos adaptarnos a los cambios y necesidades de nuestros días. ¿En qué sentido? No cambiar la palabra de Dios, no entretener, no, pero sí entender, hermanos, que, por ejemplo, debemos captar la atención de los jóvenes, hermanos, de una manera especial, hermanos, de una manera que los impacte, de una manera en la que Dios nos dé la sabiduría, porque, hermanos, hay pastores que se resisten a entender que hay cosas, por ejemplo, como la tecnología, podemos usarla a favor de los jóvenes. No, hermanos, por ejemplo, Pablo cuando estaba en Atenas, él vio la imagen al Dios no conocido. Y no dijo, no, usó eso del Dios no conocido para presentarles el Evangelio, hermanos. Seamos sabios. Número 8, hermanos, debemos impactar a las generaciones. Necesitamos tener la gracia y el poder de Dios para hacerlo. Se requiere, número 9, obediencia a Dios. Y por último, bien importante, vivir una vida en oración al Señor. Debemos pasar tiempo en oración por la siguiente generación de jóvenes que están a nuestro alcance. Y bueno, esta fue la clase número 6, alcanzando otras generaciones para Cristo y otras culturas para Cristo y cómo alcanzar a la otra generación para Cristo. Qué importante es, queridos hermanos, tener una visión. Estamos perdiendo muchos jóvenes
es nuestra culpa, debemos aceptarlo, debemos orar, debemos ser ejemplo, debemos guiar, no debemos entretener. No es malo jugar, ¿eh? No es malo jugar, no es malo armar una reta de vóley, de fútbol, pero si el entretenimiento es el eje del Ministerio de Jóvenes y no es la edificación, ahí no va a haber nada, hermanos. La edificación debe ser el eje, debe ser lo más importante. Y los juegos, sí, son jóvenes, tienen que jugar, sí, tienen que divertirse, pero no debe ser el eje, debe ser la edificación. Así que, queridos hermanos, espero esta clase haya sido bendición. Ahorita continuamos con la última clase para terminar este semestre. Que Dios los bendiga.